Gloria al Señor. El título del sermón, las dos naturalezas del creyente, y como un texto de apoyo, Gálatas capítulo 5, versículo 17 nos dice así la palabra del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Padre Celestial, le damos gracias. Estamos reunidos en esta tarde en su nombre y queremos ahora sentarnos a la mesa porque necesitamos de su palabra. Tu palabra ha sido leída, Señor, y pedimos la dirección, y pedimos el auxilio, y pedimos la guianza de su Espíritu Santo, Señor, para poder predicar su palabra, y que cada uno de mis hermanos que estamos aquí pudiésemos estar atentos, Señor, que nuestra mente esté centrada en su palabra, cuerpo, alma y espíritu, Señor amado. Colocamos toda nuestra ansiedad sobre usted, Dios mío, y descansamos, y Señor, que tu palabra pueda estar obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Leí la historia de un anciano cherokee, ¿cierto? Que le estaba hablando, ahora que somos abuelos nosotros, ese anciano le estaba hablando a su nieto. Y él le estaba diciendo lo siguiente, él le decía, este anciano cherokee le estaba diciendo a su pequeño nieto que dentro de él vivían, o dentro de él residían dos lobos. Residía un lobo negro y residía un lobo blanco. Ese lobo negro, ¿cierto? Ese impetuoso, iracundo, que quería atacar, que quería destruir, y un lobo blanco que era apacible, que tenía templanza. Y el nieto le pregunta a su abuelo, ¿y quién gana dentro de ti en esos dos lobos? Y el anciano le responde, al que yo más alimente. Y así es cuando el título del sermón se relaciona hoy con esas dos naturalezas del creyente. Y ahí nosotros nos podemos ver que muchísimos creyentes en distintas denominaciones, hoy mismo, hermanos amados, se encuentran o se han dado cuenta que posterior a haber venido a Jesucristo, posterior a tener su profesión de fe, se encuentran angustiados, se encuentran, hermanos, y tentados con las mismas debilidades, con las mismas flaquezas, con las mismas tentaciones que tenían antes de poder venir a Cristo. Y cuando eso sucede, vienen muchas preguntas al respecto. Preguntas como ¿por qué? ¿Por qué nunca se acaba esta lucha? ¿Por qué persiste esta batalla dentro de mí? ¿Tendré paz? ¿Habrá algún momento en que tendré paz? Entonces, cuando eso sucede, es tan importante de poder comprender en el creyente estas dos naturalezas, porque nos vamos a encontrar con estas interrogantes. Yo me recuerdo que a esa edad de 14, 15 años, cuando vine al Señor, uno, ¿cierto?, supone que es exento de todo pecado, que ya no va a tener ningún tipo de tentación y no vamos a ser arrastrados absolutamente nada. Pero cuando eso sucede, vienen las interrogantes. Y es importante de poder tener claro, no solamente de quién está sintiendo, hermano, ese tipo de angustia, ese tipo de tentaciones relacionadas, hermano, con alguna determinada lucha o pecado. Pero no solamente los que están sintiendo eso deben estar preocupados, sino que también debe estar clara la iglesia referente a eso, porque no tener clara
¿cierto?, estas dos naturalezas que van a estar obrando en el creyente. Podríamos incluso tratar los que no son cristianos, que no son creyentes y que tendrían que estar demostrando su salvación hasta el final de su vida. Y dejar de lado esa gracia gratuita que el Señor nos derrama y nos salva para la gloria de su nombre. ¿Se puede ganar esa batalla? Muchos creyentes frecuentemente, y aún creyentes, hermanos, antiguos, están pasando esto y se enseña, erróneamente se enseña, hermanos, de que cuando uno se salva o cuando uno es, ¿cierto?, se santifica, pierde y es retirada esa vieja naturaleza y que el creyente no puede pecar. Es importante de poder tener claro, y cuando hablamos de nuestra naturaleza, en el caso en el creyente, de la naturaleza, ¿cierto?, estas dos naturalezas que van a estar ahí. Tenemos que tener claro que todo ser humano nace con y posee una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Nacemos con esa naturaleza y para poder entender eso siempre nos tenemos que dirigir al comienzo, al principio de la Escritura, que está relacionado con Génesis, con la caída del hombre narrado en el capítulo 3, ¿cierto?, que es fundamental para poder comprender la naturaleza humana y para poder comprender nuestra propia naturaleza. Porque cuando no entendemos desde la perspectiva de las Escrituras, muchas veces nosotros tenemos una expectativa demasiado alta de nosotros. O de pronto nos consideramos el que no es creyente, se considera que no necesita del Evangelio, que no necesita de Jesucristo porque se piensa que se está bien, que se vive bien, que no se le hace daño a nadie, pero las Escrituras son el espejo que nos están describiendo cómo es el ser humano, cómo es el hombre. La Escritura habla, ¿cierto?, de Adán y Eva, que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, vivieron un estado perfecto, ¿cierto?, de perfecta armonía con Dios y con el resto de la creación, y encontramos que si bien es cierto, ahí mismo en la creación no respetaron el diseño de Dios, no obedecieron a la voz de Dios, quisieron ser independientes de Dios. Y ya nos damos cuenta que ahí ya había un problema en el hombre, ¿cierto?, que se quiso independizar de Dios. No necesito a Dios. Serás como Dios. Y cuando eso pasa, desobedecen el mandato de Dios, comen el fruto que estaba prohibido para ellos, se separaron de la santidad, se separaron de la inocencia original e introducen el pecado en todo el entorno de la vida. ¿Ya? ¿Qué cosa es el pecado? Para poder entender el pecado es la expresión tangible de la naturaleza caída. El pecado, ¿cierto?, es la expresión tangible, la que vemos, la que palpamos de esa naturaleza interna caída que nosotros tenemos. Es esa transgresión a la ley de Dios, una elección que es consciente de hacer el mal en vez de poder hacer el bien. Es una fuerza que es poderosa. Esa fuerza poderosa que nos atrae hacia lo malo, que le gusta al ser humano, lo malo, incluso cuando sabemos que es incorrecto. Esa es nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída está en absolutamente todos los hombres. Las consecuencias del pecado, no solamente para Adán y Eva, sino que las consecuencias del pecado para todos, hermanos, fue una consecuencia dolorosa y devastadora, porque trae consigo una de las cosas más tristes, que es la separación de Dios. Trae consigo la culpa,
trae consigo la vergüenza, trae consigo la enfermedad y trae consigo la muerte. Esas son las consecuencias del pecado. Separación con Dios, la culpa, la vergüenza, la enfermedad, la muerte. Consecuencia de la caída, consecuencia de nuestra naturaleza pecaminosa que hace que nosotros no queramos tener nada con Dios. Entonces, esa acción que pasó ahí en Génesis capítulo 3 tuvo consecuencias trascendentales que comenzaron ahí desde el Génesis del capítulo 3 y todavía están vigentes hasta el día de hoy. Esas acciones, esas consecuencias que fueron trascendentales son la separación de Dios. La desobediencia de Adán y Eva rompió la comunión perfecta que tenía con Dios. El pecado creó una barrera entre la humanidad y el Creador. Esa es lo que nosotros vemos hoy en la sociedad y ha estado desde el Génesis 3 en adelante, esa barrera entre el Creador y su creación, entre Dios y el hombre, entre Dios y la humanidad. Bendito sea el nombre de Dios. No solamente dentro de esas consecuencias trágicas hubo una separación de Dios, sino que hubo una corrupción de la naturaleza. O sea, la caída contaminó la naturaleza humana, introduciendo la inclinación al pecado, la tendencia a hacer el mal, la tendencia, hermanos amados, a pecar constantemente, y eso se transmite de generación en generación. Esas son las consecuencias de la caída y que están describiendo nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, hoy en día a la sociedad no le gusta la palabra pecado, que esté solita, menos que alguien le pueda decir a alguien, tú eres un pecador, o que alguien me diga, a mí, tú eres un pecador, que necesitas de un Salvador. Eso nos gusta, eso molesta, pero son parte de las consecuencias de la caída. Ahí en Génesis capítulo 3, la corrupción de la naturaleza, hermanos amados del hombre. Pero también hubo otra consecuencia, que es la maldición sobre la creación. La caída no solamente afectó a la humanidad, sino también a la creación misma, la cual se volvió sujeta a la vanidad y a la decadencia. Gloria a Dios. O sea, con Génesis 3, en la caída del hombre, fueron invitados, hermanos, dos invitados que nosotros no hubiésemos querido tener nunca. Esos dos invitados que llegaron no por problemas de Dios, sino que por problema y por desobediencia y por rebeldía del hombre, en este caso de Adán y Eva, esos dos invitados que llegaron para quedarse se llaman pecado y muerte. ¿Quién de nosotros quisiese tener ese invitado en su hogar, en su vida? ¿Quién quisiese tener un pensionista, un par de pensionistas de esa manera, pecado y muerte? Yo creo que si preguntamos, ninguno quisiese. Pero el ser humano desde ahí ha tenido ese invitado en su vida de generación en generación. Pecado y muerte. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, mire, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto son todos pecadores. Esa es la naturaleza del ser humano. Esa es la naturaleza normal. O sea, no se necesita que el hombre sea un asesino en serie para poder ser descrito con esto. No se necesita que sea un violador, no se necesita que sea, hermanos amados, alguien que está colocando bombas en distintos lugares. Desde eso que estoy describiendo hasta las personas más amables y que hacen limosna y que hacen labor, tienen esta misma naturaleza pecaminosa.
Gloria al Señor. Entonces, cuando el pecado pasó a todos, por cuanto todos pecaron, y ahí están los pecados heredados, el pecado imputado, y están esos pecados particulares. Entonces, 1 Corintios 15, 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, esa es la naturaleza, ¿cierto? El pecado de Adán resultó en una ruina espiritual. Adán y Eva en el comienzo estaban contentos, estaban felices, tenían comunión con Dios. Cuando se quisieron independizar de Dios, vino la ruina espiritual. Pero no solamente una ruina espiritual sobre ese matrimonio en sí, sino que la ruina espiritual vino sobre toda la raza humana, sobre todos los seres humanos. Y desde ese entonces han poseído la naturaleza pecaminosa de Adán. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó, mire algo interesante, cada cual se apartó por su propio camino. O sea, cada uno quiso tener su propio camino. Es como si dijésemos ahora, es mi vida. Y yo hago lo que quiero con mi vida. O soy mayor de edad. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Arrancar de Dios. No querer nada con Dios. Independizarse de Dios. Creer que alejado de Dios nosotros podemos vivir bien y estar contentos y estar plenos. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías 64, en su versículo 6, si bien todos nosotros somos, la Escritura describe como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, no hay excepciones. No hay excepciones. No hay alguien que diga, mire, yo soy bueno y el resto de esos son pecados. Invítenlos a ellos. Una vez estábamos haciendo evangelismo personal y pasamos a entregar una invitación, alguien nos dijo, toquen en la casa de al lado, ellos necesitan. No, si ellos también necesitaban. El problema es que no nos damos cuenta que nosotros necesitamos de Dios. Y eso de pensar que no necesitamos a Dios es una consecuencia directa de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra naturaleza caída. Es una consecuencia completamente normal, completamente directa. Bendito sea el nombre de Dios. No hay excepciones. Mire, en Romanos 3:9, el apóstol Pablo declara, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ninguno se escapa. Esa naturaleza pecaminosa guarda relación con todo. No hay excepción. No hay una raza que sea aria, no hay una raza que sea pura y que está exenta de pecado, sino que todos somos pecadores. Bendito sea el nombre de Dios. Y una de las cosas importantes cuando hablamos de nuestra naturaleza caída, que las Escrituras, que la palabra de Dios, que la Biblia declara el análisis de Dios de toda la naturaleza humana. ¿Qué cosa piensa Dios de la naturaleza humana? Porque muchas veces no se quiere escuchar al predicador, no se quiere escuchar, ¿cierto?, a quien está proclamando la verdad de la Escritura, pero ¿qué dice Dios de toda la naturaleza humana? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo creo que ese corazón, hermanos, engañoso y perverso, lo conoce Dios. ¿Sabe que en realidad ni siquiera nosotros mismos conocemos cuán engañoso y cuán perverso es nuestro corazón? Porque cada uno de nosotros cree que es más bueno de lo que realmente es. Entonces el único que realmente conoce es Dios. Dios está dando ese veredicto en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Romanos capítulo 3, versículo 9 al 12, cuando alguien se piensa que es bueno, dice, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Cuando era más joven habíamos 3 hermanos conversando, habíamos varios hermanos conversando ahí, y había alguien que era más ancianito, y uno le decía, ¿me entiende? Un hermano, ¿me entiende? Hablaba algo y tenía eso pegado, ¿me entiende? Hasta que el anciano le dijo, oiga, si no soy tonto. Porque acá rato le decía, ¿me entiende? ¿Me entiende? Pero ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de esa naturaleza caída del hombre? Dice, no hay quien entienda. Entonces ese ancianito no podría decirle a Dios, sí entiendo. No, Dios está diciendo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y cuando entendemos nuestra naturaleza caída, entendemos cuán pecadores somos, nos vamos dando cuenta, y cuando dice que no hay ni siquiera uno, podemos entender por qué Jesucristo el Señor vino a encarnarse, murió en una cruz y resucitó de entre los muertos. Porque no había ni siquiera uno. Job 15:16. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. O sea, la iniquidad la bebe como agua. Si algunos son más malos para tomar agua, pero tomamos. Pero la Escritura está describiendo, ¿cierto?, que bebe la iniquidad como agua. El Salmo 14, del 1 al 3 dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, todos se desviaron a una, se han corrompido. Efesios 2, 1 al 3, todos muertos en delitos y pecados que anduvieron en otros tiempos, siguiendo las tendencias, ¿cierto?, hermano, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. O sea, nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando del ser humano en general. No es neutro. No es que no sirva a nadie. Nadie puede decir que yo soy libre y en mi libertad yo no tengo un Señor a cual servir. Sino, o servimos, hermanos, a Jesucristo el Señor, o servimos al príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Pero de que tenemos un Señor, tenemos un Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo describe las Escrituras esta naturaleza, hermanos? La Escritura, ¿cierto?, tiene nombres para poder describir esta naturaleza humana pecaminosa. Lo describe como en 1 Corintios 2:14 como el hombre natural. Ese hombre natural que no entiende, que no conoce las cosas espirituales, no las puede entender. Entonces, esa naturaleza humana pecaminosa la describe como el hombre natural. Mire, en Juan 3:6, en Romanos 13:14 y en Romanos 7:25 describe esta naturaleza como la carne. ¿Han escuchado, cierto, el hermano carnal? O sea, como la carne. También como el viejo hombre. La Escritura describe entre el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿cierto? Vestidos del nuevo hombre. Entonces, esa naturaleza la describe como el viejo hombre, Efesios 4:22, Colosenses 3:9 y Romanos 5:12. Perdón, el viejo hombre, Efesios 4:22, Colosenses 3:9 y Romanos 6:6. Y por último se conoce como la naturaleza adámica. Esa naturaleza adámica la vemos en 1 Corintios 15:22 y en Romanos 5,
12. Aunque la expresión naturaleza adámica no se usa específicamente, pero sí está claramente implicada la Escritura. Si usted ve Romanos 5:12 o 1 Corintios 15:22. Para poder entender, hermanos, que reside en el creyente estas dos naturalezas y en el no creyente esa naturaleza solamente pecaminosa, la Biblia presenta ciertas características que son distintivas de la naturaleza caída. Dice que es, según Jeremías 17:9, es engañoso. ¿Ya? Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Es engañoso, es corrupto. Efesios 4:22 y Efesios 4:22 dice que está viciado. El Salmo 14:1 dice que se ha corrompido el hombre, la naturaleza. Y otra cosa, que es pecaminoso desde el principio. Hay algunos, ¿cierto?, que tienen una teoría que dicen que el hombre nace bueno. Y como va avanzando el tiempo, el hombre se va corrompiendo. Que el hombre nace bueno, pero su alrededor, ese hombre es víctima de todo lo que está a su alrededor y que lo va corrompiendo, la sociedad lo va corrompiendo y se va volviendo corrompido, pero dentro de las características distintivas de la naturaleza caída es que es pecaminoso desde el principio. Desde el principio. Mire, el Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Ya? La concepción no es pecado, sino que nacimos con naturaleza pecaminosa. El Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Esa es la naturaleza. Génesis 8:21, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Amén. Colocamos un pequeñito así donde hay un grupito de hormiguitas que están transitando. Todo el largo de su pie quedan aplastaditas esas hormiguitas. Gloria a Dios. También lo describe que está en enemistad con Dios, Romanos 5:10. Totalmente sin provecho, Juan 6:63. Y esa naturaleza pecaminosa es incapaz de hacer tres cosas que son más importantes. No pueden y no quieren obedecer a Dios, Romanos 8:7. ¿Ya? Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, no pueden ni quieren obedecer a Dios. Esa es consecuencia de la naturaleza caída o la naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano. No puede y no quiere obedecer a Dios. Y ahí vamos entendiendo realmente quiénes somos a la luz de la Escritura, a la luz de que lo que nos dice la palabra del Señor. También es incapaz, dice que no puede y no quiere agradar a Dios. No solamente no quiere y no puede obedecer a Dios, sino que también no puede y no quiere agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8. La carne no puede hacer nada que le plazca a un Dios que es santo. Entonces, los que viven, dice Romanos 8:8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en tercer lugar, no pueden y no quieren comprender a Dios. O sea, no pueden obedecer a Dios, no pueden agradar a Dios y no pueden y no quieren comprender a Dios. 1 Corintios 2:11, porque solamente se puede comprender a Dios por el mismo Espíritu de Dios.
Bendito sea el nombre de Dios. En consecuencia, todo ser humano que está sin Cristo está perdido. Isaías 53:6 habla que está condenado. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, y mora bajo la ira de Dios. Pero cuando hablamos, hemos estado hablando de una naturaleza. Hemos estado hablando de esa naturaleza caída, hermano, pero cuando Cristo vino para dar a todo hombre que crea en Él una nueva vida, una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, bendito sea el nombre de Dios, porque nos encontramos en ella. Mire, estuvimos viendo un poquito de Génesis 3. La caída no significa que Dios haya abandonado, que Dios nos haya abandonado, sino que en su amor infinito ha provisto, hermanos, un camino de restauración. Ese camino de restauración se llama Jesucristo el Señor. Mire, la Biblia declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, pero también proclama que Dios demostró su amor para con nosotros en esto, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. O sea, usted y yo necesitamos ver cambios en alguna persona que nos haya hecho daño, para poder empezar a confiar nuevamente en esa persona. Necesito cambios. Necesito ver, ¿cierto? Antes de tomar una decisión, que tú has cambiado. ¿Nos pasa o no nos pasa? Pero ¿qué dice la Escritura hacia mí? ¿Y qué dice la Escritura hacia usted? Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos exigió nada. No nos dijo, ¿sabe qué? Yo necesito ver cambios en tu vida. Necesito que tu vida primero esté demostrando que tú eres digno de que yo pueda venir y pueda morir por ti. Sino que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es glorioso y eso es maravilloso. Porque, hermanos, no nos pidió ningún tipo de cambio, porque ningún cambio podríamos hacer nosotros. Hemos visto que por nuestra propia naturaleza no podríamos, hermanos, generar nada con Dios, sino solamente enemistad contra Dios. Pero como Dios conoce nuestra vida, conoce, ¿cierto?, nuestros pecados, cuánto hemos caído y cuán perdidos estábamos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando somos llamados por Dios sucede algo glorioso. El creyente, en cambio, de ahí tiene la capacidad de la santidad, porque el Espíritu de Dios vive dentro del creyente. En nombre del Señor. El creyente todavía tiene la capacidad para el pecado, pero ahora también tiene la capacidad para poder resistir el pecado. Y lo que es más importante, el deseo de resistir y de poder vivir piadosamente. O sea, esa es la capacidad que tiene alguien que el Señor le ha llamado para la gloria de su nombre, ya no está muerto en delitos y pecados, ha recibido la vida de Cristo y por lo tanto ahora tiene la capacidad dada por Dios a través de su Espíritu Santo de poder no solamente resistir el pecado, sino también de poder vivir piadosamente para la gloria de Dios. Porque cuando Cristo fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo nuestro Señor, dando como un resultado que el cristiano ya no es esclavo del pecado. Uno de los grandes problemas de la naturaleza pecaminosa, uno de los grandes problemas cuando no estamos con Cristo, es que tenemos un Señor y somos esclavos de Él. El cristiano, según Romanos 6:6, ya no es esclavo del pecado. Y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia, nos dice Romanos capítulo 6, versículo 18. Mire, en el momento de nuestra conversión, el cristiano recibe
una nueva naturaleza. Eso debemos, y eso es glorioso, que en el momento de la conversión, en el momento cuando Cristo nos llama al Evangelio, nosotros en ese instante, nosotros recibimos una nueva naturaleza y eso es instantáneo. Recibir esa nueva naturaleza es instantánea, hermanos amados, bendito sea el nombre de nuestro Dios. La santificación, por otro lado, es un proceso por el cual Dios está trabajando y desarrolla nuestra nueva naturaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando Cristo nos llama y a través de la conversión, nosotros recibimos una nueva naturaleza en forma instantánea. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. Aleluya. Ahora, en nuestra santificación es que se va desarrollando esa nueva naturaleza en la vida del creyente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí se desarrolla la nueva naturaleza, lo que nos permite crecer en santidad con el tiempo. Porque se está desarrollando a través de nuestra santificación nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Y este es un proceso que es continuo, con muchas victorias, pero también con muchas derrotas. Y cuando hablamos del creyente, hermanos, vamos a estar hablando de que vamos a tener muchas victorias, pero vamos a tener muchas derrotas. Y esto lo puedo hablar al corazón del creyente, porque cada uno de nosotros realmente sabe nuestras batallas que libramos diariamente. O sea, teniendo en el mundo nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra vida es una derrota constante. A través de la conversión viene una obra de Dios que nos coloca nuestra nueva naturaleza, vivimos en nuestra santificación, se va desarrollando nuestra nueva naturaleza. Y en ese proceso de santificación, en ese proceso de desarrollo de nuestra nueva naturaleza, nosotros nos vamos a encontrar en ese proceso con muchas victorias y con muchas derrotas en la medida que la nueva naturaleza batalla con este tabernáculo que tenemos aquí. Bendito sea el nombre de Dios. En el que reside, en este tabernáculo, reside también el viejo hombre, la vieja naturaleza y la carne. O sea, hay una batalla interior en el creyente. En la persona que no tiene a Cristo no hay ninguna batalla, porque no hay ninguna batalla, no hay ninguna lucha, no hay ninguna cosa. Se está entregado al pecado. Se es esclavo del pecado. El creyente, el trabajo que hizo Dios fue que ya no somos más esclavos del pecado. Pero tenemos una lucha que es constante. Gloria a Dios. En Romanos 7 nos encontramos con un hombre de Dios, Pablo, que explica la batalla que ruge continuamente dentro del creyente, incluso en las personas más maduras espiritualmente. En esas personas más maduras espiritualmente también está esa lucha. Está la lucha en el creyente nuevo, y esa misma lucha está en el creyente, está en el pastor de la iglesia, está en el liderazgo de la iglesia, está en el evangelista, está, hermanos, en los hombres que están buscando a Dios, en los hombres, hermanos, que están viviendo un poquito más descuidados. En todo creyente está esa lucha interior. El apóstol Pablo explica esa batalla, ¿cierto? Y él dice, lamenta que él hace lo que él no quiere hacer y de hecho hace el mal que aborrece. Él dice que esto es el resultado del pecado que vive en mí. Romanos 7:20. Se deleita en la ley de Dios según su hombre interior, pero él ve otra ley obrando en sus miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7:23. Hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, esa lucha la tengo constante, porque está esa ley, ¿cierto?, que se deleita en Dios. Pero tengo otra que
¿cierto?, que me quiere llevar cautivo a la ley del pecado y que es la de mis miembros. Entonces, una de las cosas que debemos entender en que estamos comprendiendo, estamos entendiendo que el creyente tiene dos naturalezas y hay una lucha que está constante, podemos entender que eso es parte de nuestra vida como creyentes. Que Dios nos bendiga. Amén. Porque muchas veces podemos decir, a lo mejor Dios no me ha llamado. Y esta lucha es solamente mía, pero la Escritura está describiendo que es de todo creyente que tenemos dos naturalezas. El apóstol Pablo normalmente decía, estoy haciendo lo que no quiero hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. O sea, esa lucha está representando esa tensión entre dos fuentes, entre dos fuerzas. El Espíritu Santo que nos está impulsando a la santidad y a la obediencia a Dios, y la carne que nos está inclinando al pecado y a la satisfacción de nuestros deseos más egoístas. Hay una guerra del Espíritu Santo y hay una guerra en nuestra propia carne. Y esa lucha es la que está ahí constantemente. Y como dijo el anciano, ¿cierto?, va a ir ganando a que nosotros alimentemos más. Gloria al Señor. En el creyente, una cosa importante, en el creyente, la naturaleza caída en el creyente no nos condena, sino que nos recuerda la necesidad de la gracia de Dios. Porque en el creyente, cuando somos tentados, cantamos una alabanza que dice que su gracia es mayor. O sea, en el creyente, la naturaleza caída del creyente, hermano, no nos condena porque el que es salvo, Dios le ha salvado. Pero sí nos está recordando que su gracia es mayor. Amén. Que tenemos ahí ayuda, que tenemos al Señor. Que Él nos ayuda, hermanos amados, que tenemos que alimentar nuestra nueva naturaleza para la gloria de su nombre. El punto que tenemos que tener claro como creyentes, que la batalla es real. Que la batalla es real, hermanos, y que uno de los cristianos ha de librar a lo largo de toda nuestra vida. Así que alguien que es nuevo en el Evangelio va a tener esta lucha, alguien que está 40 años en el Evangelio va a tener la misma lucha. Va a ser constante esta batalla real. Esa es la razón por que los creyentes son alentados, de acuerdo a la Escritura, a hacer morir las obras de la carne, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 13, hacer morir aquello que hace que un cristiano peque, Colosenses capítulo 3, versículo 5, y a dejar de lado otros pecados tales como la ira, enojo, malicia, Colosenses capítulo 3, en su versículo 8. O sea, todo esto nos está describiendo que el cristiano, que el creyente tiene dos naturalezas, la vieja y tiene la nueva. Pero la nueva naturaleza necesita renovarse continuamente, nos dice Colosenses 3:10. Nuestra nueva naturaleza se tiene que renovar. Y esa es nuestra responsabilidad, que se tiene que renovar. Mire, Colosenses 3:10 dice, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Gloria a Dios. No, lo que pasa es que no tengo ganas, ¿cierto? O me va ganando mi pecado. Y es porque no está siendo renovada nuestra nueva naturaleza. O sea, el renovar de nuestra naturaleza es responsabilidad del creyente. Entonces, que Dios nos ayude. Esta renovación es un proceso de por vida para el cristiano. Aunque la lucha contra el pecado es constante, ya no estamos bajo el control del pecado. O sea, el creyente no está bajo el dominio del pecado. Entonces, ese trabajo lo ha hecho el Señor, de librarnos del dominio del pecado. Pero es nuestra responsabilidad estar siendo renovada nuestra naturaleza, hermanos amados.
Que Dios nos bendiga, ¿cierto? El creyente es verdaderamente una nueva criatura en Cristo. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas ellas nuevas. O sea, el creyente ha nacido de nuevo, pero aún de esa naturaleza, ¿cierto?, vieja, está ese remanente de pecado que nos va a estar luchando constantemente, que nos va a estar luchando, hermanos, a cada uno de nosotros, pero ahí tenemos la ayuda, tenemos esas armas espirituales, hermanos, para poder estar siendo renovados a través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través de congregarse, a través de ser edificados mutuamente. Estamos produciendo esa renovación, hermanos, pero es nuestra responsabilidad de poder hacerlo. Y es Cristo quien finalmente nos rescatará de este cuerpo de muerte, nos dice Romanos 7, 24 y 25. Entonces, ya para concluir, ya para terminar, debemos entender esto. O sea, la lucha espiritual en nuestra naturaleza va a estar siempre. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando seamos glorificados. Cuando seamos glorificados, la presencia del pecado va a salir de nosotros de una vez y para siempre. Aquí, mientras estemos, vamos a estar siendo luchados. Tenemos la responsabilidad. En Cristo tenemos la victoria. O sea, no es una lucha de igual a igual con nuestra carne, sino que tenemos el Espíritu Santo de nosotros que nos va a estar ayudando, que nos va a estar siendo fortalecido y que tenemos la victoria porque estamos en Cristo, el Señor. Pero no nos olvidemos, hermanos, que siempre vamos a tener una lucha constante cada uno de nosotros y tenemos que hacer morir. Mire, la carne no se va a convertir. La naturaleza pecaminosa no se va a convertir. Tenemos que matarla, tenemos que darle muerte. Y permanecer vestidos del nuevo hombre. Y sacarnos ese viejo hombre que está viciado, que está corrompido. Y vestirnos del nuevo hombre. Y ahí, hermanos amados, ahí tenemos victoria. Y esperamos en Cristo. El creyente que ha sido llamado por Dios es salvo. Y estamos seguros en sus manos. Siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Así que podemos caminar tranquilos. Podemos servir a Dios y podemos vivir para la gloria de su nombre. Porque Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Oremos al Señor. Padre eterno, le damos gracias. En este momento estamos delante de su presencia, Señor, y le damos gracias porque a través de su palabra podemos entender que si usted no hubiese obrado en nuestras vidas, hubiésemos permanecido esclavos del pecado. Y le damos gracias por su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Le damos gracias porque hoy, Señor, estamos seguros en usted y estamos completos en usted. Le damos gracias, Señor, porque usted va renovando nuestro entendimiento, va renovando va renovando, Señor, esta nueva naturaleza constantemente, pareciéndonos más a usted para la gloria de su nombre. Gracias por el obrar de su Espíritu Santo. Gracias porque usted no nos dejó solos, sino que usted prometió que estaría con nosotros siempre para la gloria de su nombre. Toda gloria sea a usted, toda honra sea a usted, toda alabanza sea a usted, Señor, por su gran amor, en el nombre de Jesús. Amén.